diría que este lugar, el Gran Palacio en Tailandia, es uno de los lugares más fotografiables del mundo. Y esto está totalmente lleno. Mira cuántas personas hay aquí. El Buda de la Esmeralda, que lo vas a ver aquí adentro, es muy especial para los budistas. Esta señora bien cuchi nos está llevando al embarcadero. Ya estamos listos para arrancar en nuestro recorrido por el río Chao Phraya. ¡Wow! Miren esto. El barco templo. ¡Qué belleza! Ya estoy aquí en Wat Phak Nam, uno de los templos más bellos de Tailandia. ¿No me lo crees? Mira esto, por aquí tenemos el Buda gigante de Bangkok. Estamos a punto de comer comida tailandesa con Wat Arun de fondo desde esta terraza. Después del tour de los canales, que estuvo espectacular, estamos en Wat Pho. Prepárate para ver uno de los budas más famosos de Tailandia. Hola, hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a un nuevo video. Hoy te saludo desde mi país favorito. Estamos en Tailandia. Hoy estoy de regreso. Esta es la sexta vez que vengo a este país y voy a comenzar desde la capital Bangkok porque te quiero enseñar un poco por qué me gusta tanto Tailandia. Por eso hoy, en mi primer día de regreso aquí, vamos a explorar esos lugares que no te puedes perder si estás aquí en Tailandia. Y voy a comenzar en este lugar que es el Palacio Real. Definitivamente el lugar más famoso del país y uno que tú tienes que visitar si estás aquí, porque sí. Aquí al frente hay varias tienditas de souvenirs, también venden bufandas y pantalones de elefantes, porque este lugar tiene un código de vestimenta. Si vienes, tienes que estar cubierto tanto en tus hombros como de la rodilla hacia abajo. No se pueden enseñar las piernas. Si te fijas, toda la gente que va de aquel lado están totalmente tapados. Entonces debes tener eso en cuenta si vienes al Palacio Real. Pero bueno, yo estoy súper emocionada de entrar, de compartirlo contigo y de que pasemos estos días juntos aquí en Tailandia. Así que acompáñame a explorar este hermoso país asiático que es mi favorito. Tuve que comprarme una camisa para poder entrar al Palacio Real y la conseguí en una de estas tienditas que están aquí al frente. Si vienen, por favor, cubran sus brazos y cubran sus piernas, porque si no, no los van a dejar entrar. Entonces es mejor estar seguro, bien cubierto, a que pierdas tiempo aquí comprando cosas o que te tengas que devolver a cambiarte, ¿ok? Y algo que también tienes que traer a Tailandia o a países calurosos en Asia sí o sí es un mini fan. Aquí hace mucho calor y además de eso es bastante húmedo, entonces uno suda muchísimo. Por eso yo tengo aquí mi mini fan de Jisoo Life, una marca que hace ventiladores portátiles y que son tan pequeños como el tamaño de tu mano, pero a la vez tan modernos como este diseño que están viendo acá. Este ventilador tiene aquí un puerto de carga USB-C y este ventilador se carga en tan solo 1 hora y media o máximo 2 horas, y lo mejor es que dura hasta 20 horas. Entonces realmente esto va a ser tu salvación aquí en Tailandia. Acá tenemos el botón de encendido. Una vez que lo enciendes, por el otro lado tenemos esta ruedita a la cual pues le haces un push y ya el ventilador se prende. Tiene una pantalla que te va a enseñar las velocidades y es bastante potente. O sea, esto te da aire, puedes escuchar cómo suena. Su potencia está espectacular. Y lo que más me gusta es que también tiene aquí unos agujeritos donde puedes poner una tira y cargarlo así como yo lo llevo en mi mano, de manera tal que donde quiera que estés caminando, comiendo, simplemente lo agarras así en tu manito y vas con el mini ventilador de esta manera. Esto te va a ayudar muchísimo, sobre todo en lugares como el Gran Palacio, a mantenerte fresco y a sentirte mucho mejor. Te dejo el enlace en la cajita de descripción si quieres comprar un ventilador portátil de los que yo uso. Es de la marca Jisoo Life. No solamente tienen este modelo, sino también tienen otros modelos así del tamañito de tu mano y también otros más que se colocan en el cuello. Ese también es uno de los que más me gusta porque no tienes nada en la mano, simplemente vas con tu mini ventilador en el cuello y así disfrutas turistear
del país en el que te encuentres como yo. Ahora sí, vamos al Gran Palacio. Cuando visites el Gran Palacio Real debes esperar muchísimas personas, pues esta es la atracción número 1 de Bangkok. Recuerda que hay normas de vestimenta y la entrada a este lugar es paga. Cuesta aproximadamente $20, pero vale muchísimo la pena. Acabamos de entrar al Gran Palacio y esto está totalmente lleno. Mira cuántas personas hay aquí. La verdad yo nunca había visto el Gran Palacio así y yo sé que muchos de ustedes dirán, "Ay, no, eso es mucha gente para mí", pero créeme que vale totalmente la pena. Vas a ver cosas tan únicas como este arbolito que tengo enfrente de mí, que yo creo que es un bonsái, está bien chiquitito, y por supuesto pues los templos. Esto es un templo budista. Aquí en Tailandia la religión mayoritaria es el budismo. Entonces, pues los templos están diseñados, por supuesto, en torno a toda su religión, son muy brillantes. Hay muchas figuras que para nosotros los occidentales pueden ser extrañas, pero que aquí pues son indispensables, ¿ok? En la religión y en los templos. Por ejemplo, aquí tenemos Tepnora Singha. Estos yo creo que son guerreros. Mira, la gente está como imitando la pose de ellos. Y bueno, en general todos están divirtiéndose, pasándola bien y por supuesto tomando muchas fotos. Este es un lugar muy fotografiable. Yo diría que este lugar, el Gran Palacio en Tailandia, es uno de los lugares más fotografiables del mundo. Y es una belleza. Wow, mira lo que tenemos por allá. Un templo en miniatura. Esto es muy grande. Yo he venido varias veces, pero pues no lo he recorrido por completo, ¿ok? Siempre vengo, veo el Buda de la Esmeralda, camino un poco, tomo algunas fotos y salgo. Pero realmente esta es una actividad quizás de 1 hora o hasta 2 horas, dependiendo de qué tan meticuloso quiera ser para ver cada una de las cosas. Miren atrás la pagoda, qué grande. Bueno, yo voy a explorar el lugar, disfrutar un poco del Gran Palacio y luego seguimos con este recorrido en mi primer día aquí en Bangkok. El Gran Palacio Real es la atracción número 1 de Bangkok. Es un complejo de edificios que sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX. La construcción se inició en 1792 durante el reinado de Rama I. Donde estoy caminando a continuación es donde están más acumuladas las personas, y eso es porque justamente en esta área está el lugar más importante del Gran Palacio. De hecho, ni siquiera el lugar, este es el templo donde está el Buda más sagrado, no solamente de este lugar, sino de la religión budista, pues uno de los más sagrados de esta religión. Adentro de este edificio está el Buda de la Esmeralda. El Buda de la Esmeralda, que lo vas a ver aquí adentro, es muy especial para los budistas. Aquí no se puede tomar fotos ni videos, pero te vas a impresionar cuando lo veas porque es muy pequeño y definitivamente tienes que entrar ahí. Toma en cuenta que hay que quitarse los zapatos, así que alrededor de esta zona hay pues estas como escaparates donde puedes poner los zapatos, también los puedes dejar en el piso. No suele pasar que alguien vaya a tomar tus zapatos, así que no te preocupes. En general la gente tailandesa es muy respetuosa, aunque este lugar está totalmente lleno de turistas, pero creo que quien viene aquí está en lo suyo, ¿no? Y lo suyo es tomar fotos y por supuesto entrar a disfrutar del Buda de la Esmeralda, que está ahí, en esa puerta del medio, arriba, en un pedestal bien resguardado. Por supuesto también podemos ver otras figuras, como aquí está la estatua de la diosa de la misericordia, Guanyin. Guanyin también tiene un templo en Chiang Rai, que es uno de los más bellos, la monja china Guanyin. Y bueno, ya ustedes saben mis favoritos. Aquí los guardianes, pero hay otros tantos detalles que ver
que definitivamente esto te va a tomar tiempo y sobre todo si vienes con ganas de tomarte fotos. El Gran Palacio abre a las 8:30 de la mañana y te recomiendo que estés aquí a primera hora, apenas abran, para que te pueda rendir el tiempo acá y también para que luego puedas ir a otros templos como yo lo voy a hacer a continuación. A solo 5 minutos del Gran Palacio vas a encontrar otro de los templos más lindos de Tailandia, que es Wat Pho. Es ese que estamos viendo. Allí es donde está el famoso Buda reclinado. Si vienes te recomiendo que vayas y adentro hacen masajes. Así que no dejes de hacerte un masaje tailandés. Ahí es donde los masajes tailandeses comenzaron, entonces son muy buenos. Y en un callejón cercano encontré este lugar. Es un restaurante que se llama View Arun y miren qué bonito. Tiene una terraza que no es cualquier terraza. Esta terraza tiene vista ¡tatán! A Wat Arun, uno de los templos también más famosos de Tailandia. Hay bastante brisa hoy. Yo siento que ustedes van a estar escuchando toda esta brisa, pero vale la pena. Yo no puedo irme de aquí sin enseñarles este restaurante y esta vista. Así que estamos a punto de comer comida tailandesa con Wat Arun de fondo desde esta terraza. Si ustedes vienen, te lo recomiendo mucho. Por la vista vale la pena, por la comida no lo sé, pero vamos a descubrirlo. Vamos a almorzar y luego seguimos con un recorrido. Por acá quiero hacer un recorrido por este río que es el río Chao Phraya. Es el principal y el más importante de Tailandia. Y aquí la gente hace muchos recorridos en esos botecitos. Son las lanchas típicas tradicionales tailandesas. Se agarran en unos de estos muelles que están aquí abajo. Y vamos a hacer un recorrido por los canales que va a estar bien bonito. Y por supuesto, también vamos a ir a Wat Arun. Yo he estado ya en Wat Arun varias veces, pero nunca es suficiente. Ese es uno de los templos que más me gusta aquí en Tailandia. Así que vamos a almorzar y luego seguimos con nuestro recorrido. Llegó nuestra comida y miren qué delicia. Por aquí tenemos unas mini lumpias que las trajeron en esta presentación tan hermosa. Aquí en las calles se pueden ver a mujeres vendiendo comida o cualquier tipo de cosas con estas canastitas a sus hombros, pero aquí las tenemos con las mini lumpias. Por aquí está mi platillo favorito tailandés. Esto es Pad Kra Prao. Ya no puedo esperar para probarlo porque la carne se ve muy buena. Yo lo suelo comer de cerdo, pero este es de carne. Viene con arroz, un huevito frito, albahaca y por supuesto pepino. Y aquí tenemos pollito con merey. Este también es uno de los platillos más ricos que pueden probar en Tailandia. Y pues te voy a ser honesta, este lugar no es barato si lo comparas con comida en la calle. Pero yo creo que para la presentación de la comida, la calidad de la misma y la vista que tenemos está bastante bien. Después de comer vinimos a alquilar un paseíto en barco. Lo haces en cualquiera de estos callejones, ¿ok? Hay personas que están allí vendiendo los tours. Cuestan 350 baht por persona, aproximadamente $10, pero nosotros somos un grupo grande, como 10 personas, entonces a lo mejor si vienes tú solito es un poquito más, no lo sé, pero debería ser aproximadamente ese monto. Mientras nos llevaban al embarcadero, vi a un señor que estaba vendiendo té. La comida callejera y las bebidas en Tailandia son deliciosas, a mí me encanta probarlas, por eso ordené un té tailandés. Solamente me costó 10 baht. El señor tenía boba muy fresca y por supuesto esto fue refrescante para el calor de la capital tailandesa. Me fui bien contenta con mi té y disfrutando de la compañía de la señora que nos llevó hasta nuestra lancha tailandesa. So really beautiful. Thank you. You, ¿cómo es que se dice very beautiful? Suaima. Sleeping Buddha, you see, very nice. Oh, beautiful. Oh, it's huge. Big. Big one. Esta señora bien cuchi nos está llevando al embarcadero. Estoy emocionada por este turito. ¿Sí? Obvio, microbio que Cris está conmigo para este recorrido. Claro que sí. Vamos a ir a un templo que ya tú entraste, pero cuando fuimos yo no me pude bajar. No, tú no te ¿recuerdas? bajaste. Así que yo nunca he entrado a eso y estoy contenta por conocerlo porque es uno de los más fotografiados aquí en la ciudad. Y wow, Bangkok está popping. Mira esto, gente por todos lados.
No pueden faltar las ventas de pantalones de elefantes, vestidos y por supuesto comida. Ya estamos listos para arrancar en nuestro recorrido por el río Chao Phraya. ¡Wow! Miren esto. El barco templo. ¡Qué belleza! Aquí va otra embarcación Thai tradicional, pero ese barco es una preciosura. Dime si no. Vamos a comenzar este recorrido de media hora por el maravilloso río Chao Phraya. Nuestro capitán listo, nosotros listos con el salvavidas. Vamos pasando Watarun y démosle. Bangkok tiene muchos canales, algunos son naturales y otros artificiales. Se llaman en tailandés Klong y originalmente se crearon como método de defensa después de un ataque de los birmanos que dejó la ciudad de Bangkok bastante destruida. Hoy día la exploración de los canales es bastante popular. Puedes ver cómo otros turistas se divierten en las lanchas tradicionales tailandesas. También puedes disfrutar de templos muy bonitos, casas, también hay cafés, restaurantes y de repente en medio de todo esto te va a sorprender un gran Buda. Es uno de los templos más nuevos de la ciudad y por supuesto te puedes bajar para visitarlo. Ya estoy aquí en Wat Phaknam, uno de los templos más bellos de Tailandia. ¿No me lo crees? Mira esto, por aquí tenemos el Buda gigante de Bangkok y es una belleza. Está en construcción, pero de igual forma no deja de ser majestuoso. Es un Buda que está en postura de meditación y ese a mí me causa mucha paz. No sé si es porque corresponde al día de mi nacimiento, los jueves, pero a mí me encanta. La filosofía budista, yo conecto mucho con ella, ¿ok? Es algo que me gusta. Entonces, visitar los templos para mí, más allá de tomar fotos, es un lugar de agradecimiento, de oración y, ¿por qué no?, también de fotografías para los que les gustan. Fíjense, por aquí hay rentas de vestidos tradicionales tailandeses y te puedes tomar fotos tan bellas como estas desde tu embarcación tradicional. Esto es algo que yo un día quiero hacer. Y por aquí tenemos ofrendas para entregar adentro. Voy a pasar para disfrutar un poquito del templo y luego seguimos con nuestro recorrido. El Gran Buda gigante de Bangkok mide 64 metros de altura. La construcción de este templo comenzó en 1488. Sin embargo, la construcción del Buda gigante de Bangkok comenzó en 2017 y se completó en 2021. No solo es un lugar muy importante de peregrinación para los budistas, sino que el Buda gigante en Bangkok también se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad y por supuesto un punto de referencia para todos los turistas que desean explorar la cultura y la religión en Tailandia. La belleza y espiritualidad de este templo lo convierten en una visita obligada para quienes quieren tener una auténtica experiencia tailandesa. Después del tour de los canales, que estuvo espectacular, estamos en Wat Pho. Prepárate para ver uno de los budas más famosos de Tailandia. Yo ya estoy aquí adentro. El ticket cuesta 200 baht por persona y si necesitas cubrirte, ellos te prestan aquí totalmente gratis alguna bufanda o si necesitas para las piernas también. De eso se tratan los templos aquí en Tailandia, de que entres, puedas conocerlos y pues ser respetuoso también. Recuerda que esta es su religión. Por acá tenemos esta especie de tambores que a mí me encanta tocar y dice que por favor los toques de manera como tranquila, con cuidadito. Yo voy a hacerlo porque esto es buena suerte. Por aquí tengo uno. Wat Pho es un templo que se construyó en el siglo XVII, mucho antes de que Bangkok fuera la capital de Tailandia. Este templo es conocido por el Buda reclinado
Este mide 46 metros de largo y 15 de alto. Está recubierta en pan de oro y la imagen del Buda reclinado de Wat Pho es la más grande de Tailandia. Este es uno de los motivos que hace que este templo sea uno de los más visitados por todos los turistas. La estatua está construida en ladrillo y estuco, además está laqueada y bañada en oro. Los pies del Buda es algo que no te puedes perder, especialmente el detalle en la planta de los mismos. Tienen 5 metros de largo y 3 de ancho y están decorados con 108 símbolos. Además, hay 108 vasijas de bronce para dejar limosnas. Estas vasijas son utilizadas por los monjes para mantener el templo. A las afueras del área donde está el Buda reclinado hay más de 90 estupas. Este templo tiene 2 secciones principales y muchísimas personas van allí a tomarse fotografías. También hay una sala de masajes que no te puedes perder. En el área hay bebederos para surtirte de agua y por supuesto estatuas de guardianes chinos, galería de imágenes de Buda y también de otras personas famosas que han visitado Wat Pho. Después de pasar un buen rato en Wat Pho disfrutando del templo, caminando en los alrededores, decidimos cruzar el río Chao Phraya para venir a visitar Wat Arun. Así que vamos a comprar nuestros tickets para disfrutar de este templo en un atardecer. Me encanta porque ya le prendieron todas las luces. Wat Arun es un monasterio que está ubicado al frente de Wat Pho. La entrada cuesta 50 baht, que es aproximadamente $1.5. Lo realmente interesante de este templo es el conjunto de estructuras arquitectónicas denominadas prang. Los prang son construcciones que reproducen el diseño característico de la arquitectura Khmer en los templos de Angkor, de donde se importó este estilo, es decir, se trajo desde Camboya. La torre central tiene 79 metros de altura y las vistas de la ciudad son preciosas. Aquí también alquilan trajes típicos para que te puedas tomar fotografías inolvidables. Lamentablemente yo llegué cuando el templo ya estaba cerrado, así que chequea el horario de visita antes de ir. Tailandia es un país que no solo tiene templos espectaculares, sino que también lo puedes conocer a través de su ciudad, Bangkok, tan llena de rascacielos como también de parques, zonas verdes y muchas comidas callejeras. El mercado flotante y el mercado del tren también son imprescindibles en tu visita, pero yo quisiera que tú me dejes saber en los comentarios qué te gustaría que te mostrara de Bangkok y si quieres ver más videos de Tailandia. Desde aquí me despido y por favor, si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto. Chao.